movimiento en dos o tres dimensiones. Se empieza a complicar. Hasta acá nuestro móvil lo hacíamos solamente en el eje X, o en el video anterior que estábamos trabajando solamente en el eje Y. Ahora vamos a trabajar en los dos ejes. Es decir, vamos a trabajar en el eje X y en el eje Y. Entonces nuestro movimiento va a ser por ahí. ¿Qué les tengo que recordar? Vamos a hacerlo con color. Que en el eje X había un vector unitario, también llamado versor, que lo reconocíamos con la letra I latina techito, acento circunflexo. I latina techito era un vector de módulo 1 en la dirección del eje X. Y también teníamos un vector unitario en el eje Y, que es el vector J, que era módulo 1 con la dirección, me indicaba la dirección positiva del eje Y. Entonces, mi vector posición, que lo vamos a reconocer con la letra R, vector posición R, va a estar dado por un cierto valor X en la dirección Y, más un cierto valor Y en la dirección J. Un cierto valor Y en la dirección J. Recuerden que cuando vimos el tema de vectores decíamos que estos son unidades en el eje X y estos son unidades en el eje Y. Entonces, este vector lo vamos a poder, nos va a dar, sería mi vector R, que es vector posición, que me va a dar la posición en el plano, valor XY. ¿Cómo va a ser el desplazamiento? Yo voy a tener en algún lugar una posición que va a ser R1 y en otro lugar va a ser R2, R1 y R2. Entonces va a haber un desplazamiento que yo le voy a llamar delta R, que va a ser R2 menos R1, siempre vectorial. Como dijimos también en los desplazamientos unidimensionales, esto era vectorial. Entonces R2 menos R1. Y si definimos desplazamiento y cuando definimos velocidad dijimos que era el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, la velocidad en dos dimensiones, v, va a ser el cociente, la velocidad media va a ser el cociente entre el desplazamiento vectorial en este caso y en el plano, entre el desplazamiento y el tiempo. El cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Y la velocidad instantánea, que la reconocíamos como v directamente, que va a ser el límite cuando delta t lo podamos hacer lo más chiquito posible, es decir, cuando delta t tienda a 0, entonces eso va a ser la derivada del vector de desplazamiento respecto del tiempo. Pero en realidad el vector de desplazamiento era esto, era XY. Entonces la velocidad en realidad va a ser la derivada de X respecto del tiempo en el eje X más la derivada de Y respecto del tiempo en el eje J. Que esto no es ni más ni menos que B en X más B en Y en J. La velocidad con sus componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. Lo mismo en el espacio, que va a haber un componente más que va a ser zk, y acá va a ser la velocidad en z multiplicada por el vector unitario k. De esta manera tenemos el desplazamiento y la velocidad en el espacio.
Entonces, dijimos que la velocidad en realidad era la derivada de la posición en el tiempo, que esto era la derivada de x respecto del tiempo en el vector y, más la derivada de y en el tiempo en el vector j. En el vector j. Entonces, v era igual a b sub x en y. Ojo con los subíndices, ojo con los subíndices. No es b por x por y, no. Es b sub x, por eso la x está bien chiquita, y el versor y, o el vector unitario y, más la velocidad en el eje vertical, o en el eje y, por el vector unitario j. Nunca pueden sumar estos valores porque pertenecen a ejes diferentes. No pueden sumar esos valores porque pertenecen a ejes diferentes. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Esto es la componente horizontal de la velocidad esta, y esta es la componente vertical de la velocidad esta. Entonces, por Pitágoras, yo puedo decir que el módulo de B, es decir, la rapidez, que dijimos también, la rapidez es el módulo, cuánto vale el módulo de B, por Pitágoras va a ser la raíz cuadrada de B sub x al cuadrado más B sub y al cuadrado. La raíz cuadrada de la suma de las componentes me va a dar el módulo Pitágoras directo. Hasta acá llegamos en movimientos en el 2 y 3, en 2 y 3 dimensiones. Aclarado para 2, queda para ustedes para que lo hagan en 3. Seguimos en el próximo.